Hola, 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 familia del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, aquí estamos una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el drama, el romance y las sorpresas. Y hoy, amigos míos, presten mucha atención porque tenemos un tema que va a hacer mucho ruido. ¿Ya vieron el título? Impacto total. Y es que la noticia de Anne Ercel y Kerem Bürsin que nadie esperaba. ¿Están listos para la bomba? Porque esto es serio. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con lo último en el mundo del entretenimiento turco, y cuando hablamos de Hande y Kerem, hablamos de dos de las estrellas más grandes, más queridas y, seamos honestos, más seguidas del panorama televisivo turco e internacional. Y cuando se trata de ellos, cualquier noticia, rumor o chisme, es explosivo. Así que si son nuevos por aquí, bienvenidos. Pero si ya son parte de esta familia, ya saben cómo funciona, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola primicia, ni un solo análisis de sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el chisme que está por venir. Vamos a hablar de Hande y Kerem, de su relación, de lo que pasó, y de lo que nadie esperaba. Prepárense. Bien, antes de entrar en el meollo del asunto, hagamos un pequeño repaso para los que no están tan familiarizados con este cuento. Hande Ercel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Bueno, son dos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, que por cierto, fue un verdadero bombazo a nivel mundial. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. ¿Pero por qué Love is in the Air fue tan especial? ¿Qué la hizo conectar con tanta gente? Bueno, aparte de la evidente química entre los protagonistas, la serie tenía todos los ingredientes para el éxito: una historia atrapante, personajes con los que era fácil empatizar, escenarios espectaculares y, sobre todo, un romance que te hacía suspirar. La trama giraba en torno a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por una beca cancelada, y Serkan Bolat, un exitoso y aparentemente frío arquitecto que le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la beca. Desde el primer momento, la serie te enganchaba. La dinámica entre Eda y Serkan era fascinante. Él, el hombre de negocios implacable, y ella, la soñadora, alegre y decidida. Al principio la relación era tensa, llena de malentendidos y choques. Pero poco a poco la atracción entre ellos se hacía inevitable. Los roces se convertían en miradas cómplices, las discusiones en risas y las mentiras en verdaderos sentimientos. La serie exploraba temas universales como el amor, la amistad, la ambición, la familia y la lucha por los sueños. Los personajes secundarios como Melo, Can, Deniz y Ayfer aportaban frescura y comedia, enriqueciendo la historia y creando un universo aún más atractivo. Y claro, cuando dos personas que interpretan a una pareja en una serie tienen tanta química, ¿qué pasa? Exacto. Empiezan los rumores. Empiezan las especulaciones. Empiezan las noticias de sí, se les vio juntos, no, no están juntos, están saliendo, son solo amigos, y así, como una novela turca en la vida real. Durante la grabación de Love is in the Air, los rumores de romance entre Hande y Kerem fueron creciendo y creciendo. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos, y seamos honestos. La gente se enamoró de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Para muchos eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Era inevitable, la conexión que proyectaban en pantalla era tan intensa, tan real, que era difícil no creer que existiera algo más allá de la actuación. La prensa, los fans y las redes sociales se volvieron locos. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, eran analizados al detalle. Se especulaba sobre sus citas, sus regalos, sus viajes, todo era material para los chismes y las conjeturas. Y como suele ocurrir en estos casos, la expectación crecía exponencialmente. La gente se preguntaba, ¿realmente están juntos? ¿Es solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O hay algo más? La duda alimentaba el morbo y el interés, convirtiendo a Hande y Kerem en el centro de atención. Y entonces, llegó la confirmación. Sí, amigos, Hande Ercel y Kerem Bürsin confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció.
Fotos, vídeos, entrevistas, todo el mundo quería saberlo todo. Eran la pareja del momento, la pareja dorada de Turquía. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes, se veían enamoradísimos, era el cuento de hadas. La noticia fue recibida con euforia por sus fans, quienes celebraron el amor de la pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, muestras de apoyo y deseos de felicidad. Para muchos era la prueba definitiva de que el amor verdadero existe y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Las revistas y los medios de comunicación se volcaron en cubrir la noticia. Se publicaron reportajes, entrevistas y análisis sobre la pareja. La gente quería saberlo todo, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo era su día a día. La pareja se convirtió en un imán para los paparazzi, quienes los perseguían a todas partes en busca de una foto, una declaración o un momento íntimo. Pasaron meses de felicidad, de momentos románticos compartidos, de viajes, de cenas. Parecía que la relación iba viento en popa. Los fans, felices y emocionados, soñaban con un futuro juntos. Pensaban que tal vez pronto habría boda, hijos. Todo. La pareja compartía momentos especiales con sus seguidores, mostrándose felices y enamorados. Sus publicaciones en redes sociales eran celebradas y comentadas por miles de personas, quienes admiraban su relación. Los viajes, las citas románticas y los gestos de cariño eran constantes, alimentando la ilusión de sus fans y fortaleciendo la imagen de la pareja perfecta. Pero como en toda buena historia, llegó el drama. Un día, de la nada, sin previo aviso, la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se separan. Bomba. El mundo se paralizó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se volvieron locos. ¿Qué había ocurrido para que la pareja perfecta, la pareja soñada, de repente se rompiera? La noticia tomó por sorpresa a todos. Los fans quedaron devastados y comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Los medios de comunicación se lanzaron a investigar, tratando de obtener información y declaraciones de los involucrados. La incertidumbre y el misterio crearon un ambiente de gran expectación y morbo. En ese momento, las especulaciones comenzaron a inundar Internet. Infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas. Se rumoreó de todo. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad estaba bien guardada. Ni Hande ni Kerem dieron declaraciones oficiales que revelaran el motivo de su separación. Simplemente anunciaron que habían decidido tomar caminos separados. Los meses siguientes fueron difíciles para los fans. Ver a Hande y Kerem por separado, cada uno haciendo su vida, fue duro. La gente seguía preguntándose, ¿qué pasó? ¿Volverán? Las esperanzas, aunque tenues, aún existían. La separación dejó un vacío en el corazón de los seguidores, quienes recordaban con nostalgia los momentos felices que la pareja había compartido. Cada aparición pública de Hande y Kerem, cada entrevista, cada nueva relación, eran analizadas con lupa. La gente buscaba señales, pistas, cualquier indicio de que pudieran reconciliarse. La esperanza de verlos juntos de nuevo persistía, alimentando la fantasía de un reencuentro. Y como es normal, cada uno siguió con su vida profesional. Hande, por su parte, continuó protagonizando series y películas, manteniendo su estatus de estrella. Kerem, por su parte, también siguió con sus proyectos, trabajando en Turquía y fuera de ella. Ambos siguieron siendo muy queridos y respetados por el público. La vida siguió su curso, pero el recuerdo de su amorío quedó grabado en la memoria de sus fans. Hande Erçel, tras la ruptura, se enfocó en su carrera y en sí misma. Protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento y consolidando su éxito. Su belleza y carisma la convirtieron en un referente de moda y belleza, y su nombre siguió siendo sinónimo de éxito y popularidad. Kerem Bürsin también siguió cosechando éxitos en su carrera. Participó en nuevos proyectos demostrando su versatilidad y talento como actor. Viajó por el mundo participando en eventos y promocionando su trabajo. Su atractivo y su personalidad conquistaron a un público cada vez más amplio. Ambos siguieron siendo muy queridos y respetados por el público, quienes admiraban su profesionalismo y su dedicación. A pesar de la separación, Hande y Kerem mantuvieron una actitud discreta y respetuosa,
evitando polémicas y manteniendo su imagen impecable. Y ahora, llegamos al presente. Y es aquí donde la noticia que nadie esperaba, impacta. Y no se trata de una reconciliación, sino de algo que podría ser aún más impactante. Algo que ha revuelto las redes y que ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de la atención. ¿Están listos? Porque la bomba es la siguiente. Recientemente han surgido rumores basados en ciertas evidencias de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos de nuevo. Sí, lo oyeron bien. La idea de que vuelvan a compartir set, que vuelvan a trabajar en un proyecto, ha enloquecido a los fans. La noticia generó una ola de entusiasmo y expectación en las redes sociales. Los fans se volcaron en especular y celebrar la posible reunión de la pareja. La noticia se convirtió en tendencia, y los hashtags relacionados con Hande y Kerem inundaron las plataformas. La simple idea de que Hande y Kerem pudieran volver a trabajar juntos despertó la ilusión de los seguidores, quienes soñaban con verlos compartir de nuevo la pantalla. La nostalgia por Love is in the air y la esperanza de un nuevo éxito revivieron la pasión por la pareja, y el anuncio se convirtió en un tema de conversación recurrente. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, como suele suceder, todo comenzó con pequeñas pistas, con detalles sutiles que los fans más observadores no dejaron escapar. Primero hubo ciertas fotos de Hande y Kerem, en el mismo lugar. No juntos, pero en el mismo lugar. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en arder. ¿Casualidad? ¿Simple coincidencia? ¿O algo más? Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. Los fans analizaban minuciosamente cada detalle de las fotos, buscando pistas que confirmaran la noticia. La coincidencia del lugar, aunque no se les viera juntos, alimentó la esperanza de un reencuentro y de un posible proyecto en común. Luego empezaron a circular rumores sobre un nuevo proyecto en el que Hande y Kerem podrían estar involucrados. Un proyecto secreto del cual no se sabe mucho pero que supuestamente podría ser muy grande. Se habla de una película, o tal vez de una serie, con un presupuesto muy alto con un director de renombre. El secretismo es total. Los rumores sobre el proyecto mantuvieron la expectativa en vilo. La falta de información oficial y el secretismo solo alimentaron la curiosidad y la especulación. Los fans se volcaron en investigar, tratando de descubrir detalles sobre el proyecto. Y para avivar aún más la llama, algunos insiders han filtrado información. Informes que aseguran que Hande y Kerem han estado en contacto, que han tenido reuniones, y que estarían muy interesados en volver a trabajar juntos. La información filtrada por los insiders generó un gran revuelo. Los fans se volcaron en las redes sociales para compartir la noticia y comentar sobre ella. La posibilidad de que Hande y Kerem se reunieran en un nuevo proyecto avivó la llama de la esperanza y generó una gran expectación. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un rumor infundado? ¿O hay algo más? La incertidumbre sobre la veracidad de los rumores mantuvo a los fans en vilo. La falta de confirmación oficial por parte de Hande Kerem o sus representantes alimentó la especulación y la curiosidad. La posibilidad de un reencuentro profesional generó un ambiente de gran expectación. La verdad es que hasta el momento no hay confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y muchas ganas de que sea verdad. La falta de información oficial sobre el proyecto dejó un vacío en el corazón de los fans, quienes esperaban ansiosamente una confirmación. La expectación y la incertidumbre mantuvieron la llama encendida, y los seguidores se volcaron en las redes sociales para comentar, especular y expresar sus deseos. Pero analicemos un poco. ¿Qué implicaría que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? Primero, significaría un triunfo para los fans. La gente adora a Hande y Kerem como pareja en la pantalla. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos. Un reencuentro profesional de Hande y Kerem sería una gran alegría para los fans, quienes esperaban ansiosamente verlos juntos de nuevo en la pantalla. La química y la conexión que habían demostrado en Love is in the air habían conquistado a miles de personas, y la posibilidad de revivir esa magia despertaba la ilusión y la esperanza de los seguidores. Segundo, supondría un gran éxito para el proyecto en cuestión.
La sola idea de que Hande y Kerem compartan set atraería la atención de todo el mundo. Las audiencias se dispararían, las redes sociales explotarían. Sería un éxito asegurado. Un proyecto con Hande y Kerem como protagonistas tendría garantizado el éxito. La fama y el carisma de los actores, combinados con la expectación generada por la noticia, atraerían la atención de los medios de comunicación, el público y los anunciantes. La popularidad de la pareja en las redes sociales y su base de fans internacional asegurarían un gran impacto y un alto índice de audiencia. Tercero, podría indicar una reconciliación profesional. Tal vez Hande y Kerem, a pesar de su separación sentimental, han sabido mantener una buena relación profesional. Tal vez han decidido dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. La posibilidad de que Hande y Kerem hubieran mantenido una buena relación profesional, a pesar de su separación sentimental, abriría la puerta a un futuro prometedor. La madurez y la profesionalidad de ambos actores podrían haberles permitido dejar atrás el pasado y enfocarse en el trabajo, lo que demostraría un gran respeto y admiración mutua. Por otro lado, también hay que considerar los posibles riesgos. ¿Cómo reaccionaría el público si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? ¿Se sentirían incómodos? ¿Generaría morbo? ¿O simplemente lo verían como una oportunidad de disfrutar de su talento? Un reencuentro profesional entre Hande y Kerem también podría generar reacciones encontradas en el público. La curiosidad y el morbo podrían atraer a algunos espectadores, mientras que otros podrían sentirse incómodos o confundidos por la situación. La clave estaría en la calidad del proyecto y en la capacidad de los actores para mantener una actitud profesional y respetuosa. Y por supuesto, está la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Hande y Kerem decidirían volver a trabajar juntos? ¿Qué los motiva? ¿Dinero? ¿Popularidad? ¿O algo más? La decisión de Hande y Kerem de volver a trabajar juntos estaría motivada por diversas razones. La oportunidad de demostrar su talento y profesionalismo, la posibilidad de generar un gran éxito comercial y la necesidad de satisfacer a sus fans podrían ser algunos de los factores clave. La química que existe entre ellos y la conexión que lograron en Love Is in the Air podrían ser un atractivo adicional. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo es muy atractiva. Y el simple hecho de que haya rumores de que exista la posibilidad, ya es suficiente para mantenernos expectantes. La posibilidad de un reencuentro profesional entre Hande y Kerem es un tema que genera gran expectación y curiosidad en el público. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es suficiente para mantener a los fans enganchados y emocionados. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues, como siempre, estar atentos. Seguir las noticias, estar pendientes de las redes sociales, escuchar los rumores, y sobre todo esperar. La espera es el único camino para saber la verdad. Seguir las noticias, las redes sociales y estar atentos a cualquier información que pueda surgir es la clave para mantenerse al día. La expectación y la curiosidad mantendrán a los fans enganchados hasta que se revele la verdad. Esperar a que Hande y Kerem, o sus representantes, confirmen o desmientan la noticia. Esperar a que se revele el proyecto secreto. Esperar a ver si el cuento de hadas, de alguna manera, vuelve a la vida. La confirmación o desmentido de la noticia dependerá de la decisión de Hande, Kerem y sus representantes. La revelación del proyecto secreto y la posibilidad de un reencuentro en la pantalla dependerán del tiempo y las circunstancias. La esperanza de verlos juntos de nuevo y revivir la magia del cuento de hadas es lo que motiva a los fans a seguir esperando. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos grandes profesionales. Dos actores talentosos, que han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Y independientemente de lo que pase, les deseamos lo mejor en sus carreras. Más allá de los rumores y especulaciones, lo más importante es reconocer el talento y el profesionalismo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y el éxito de sus carreras es un reflejo de su dedicación y esfuerzo. Independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales o profesionales, les deseamos lo mejor. Y por supuesto, seguiremos informando. Estén seguros de que en cuanto tengamos nueva información, se las haremos saber. La promesa de seguir informando y mantener al día a los fans con las novedades demuestra el compromiso del canal con su audiencia.
La posibilidad de obtener información de primera mano mantiene el interés y la fidelidad de los seguidores. Así que amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su pasado, de su posible futuro, y de la noticia que nadie esperaba. El resumen del tema del vídeo recuerda a los espectadores el contenido principal. El repaso de la relación, la separación y los rumores sobre el posible reencuentro genera expectativas y curiosidad. Hemos repasado su relación, su separación, los rumores de un posible regreso juntos, y todo el drama que lo rodea. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis. El análisis del drama, los rumores y la especulación sobre la relación de Hande y Kerem es un atractivo para los seguidores. La promesa de entretenimiento y diversión refuerza la conexión del canal con su audiencia. Recuerden, si les gustó el vídeo, denle like. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Están emocionados? ¿Qué esperan de ellos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. La invitación a interactúa. Con el canal refuerza la conexión con la audiencia. El like, la suscripción, el compartir el vídeo y dejar comentarios permiten a los seguidores participar activamente y expresar sus opiniones. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. La activación de la campanita asegura que los seguidores no se pierdan ninguna novedad del canal. La notificación inmediata de un nuevo vídeo mantiene el interés y la fidelidad de la audiencia. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao, chao.